Generalmente los lunes comparto desde mi espacio en redes lunes de sugeridos y hace poco compartí que estaba leyendo, más bien escuchando un audiolibro, el de la bailarina de Auschwitz, algo así se pronuncia. Es un libro maravilloso, si tienen oportunidad de leerlo o escucharlo, hay mucho aprendizaje, sobre todo para terapeutas, casi al final, de partir del capítulo 13, gente que se dedica a dar terapia, psicólogos, psiquiatras o cualquier tipo de terapia sanadora. A partir del capítulo entre el 13 y 14 comparte ella mucho acerca de su propia experiencia, de todo lo que ha puesto en práctica, y he estado tomando muchas notas acerca de este libro, que son situaciones en las cuales ella comparte, ¿no? De cuando estaba en los campos de concentración, cuando luego ya fue libre y cómo tener todavía la creencia del encerramiento y temas de trastornos de conducta alimenticia, y es un libro muy completo y maravilloso. Y hay una frase que ella menciona muchas veces durante el libro y dice: el problema no es lo que nos dicen, es que lo creemos. Y sobre eso vamos a hablar en este podcast. Nos entretenemos a veces en lo que nos dicen. Cuando alguien nos dice algo automáticamente que nos disgusta o que no nos parece o que nos lastima o que nos hiere, porque así decimos, es que lo que esa persona me dice me lastima, me hiere, me duele, ¿no? Centramos toda nuestra atención en el otro, es decir, que queremos desactivar algo en el otro y nos entretenemos en estarle pidiendo al otro que ya no nos hable de esa forma, que ya no nos diga eso que nos dice, porque nos duele, porque me hace llorar. Entonces, gastamos mucha energía y nos entretenemos en lo que nos dicen, tratando de evitar que nos lo sigan diciendo. Como que hay una parte de nosotros que cree, y obviamente vamos a nuestro sistema de creencias, hay una parte de nosotros que cree que si yo le digo a la otra persona que ya no me diga eso, yo ya voy a estar bien. Y superficialmente puede ser que sí, pero la profundidad es que no es lo que te dicen, sino es que eso que te dicen tú te lo crees sin antes cuestionarlo, sin antes tomar un minuto o unos segundos y hacerte la pregunta maravillosa de que si eso es verdad. Nos pueden decir que somos los peores en algo, nos pueden decir lo que sea, pero el problema no es que nos digan eso, el problema es que nos lo creemos. Después también creemos que tenemos que hablar con esas personas diciéndole que nos duele, que por favor ya no lo haga, y andamos evitando a toda costa que nos digan, ¿no? Que nos hablen de esa forma, que nos digan lo que nos dicen. Otra cosa que hacemos es que nos separamos de esas personas, es decir, que ya no queremos ver a esa amiga, ya no queremos estar con nuestra pareja, ya no queremos estar con el maestro, con la persona que haya sido la que haya activado esto, ¿no? Y nos alejamos, nos separamos. O la última, que es la que casi siempre pasa, nos enganchamos, lloramos, sufrimos y estamos como en un círculo vicioso. Cuando hay pacientes que vienen a consulta y me comparten y expresan esto de: es que me encuentro en un círculo vicioso. Cada vez que me dice lo que me dice, empezamos a discutir, me enojo y luego del enojo paso al llanto y luego del llanto y al otro día es como si no pasara nada y no se resuelve nada, porque es como si no pudiéramos ver un poco más allá de eso que sucede ahí en esa dinámica. Y el problema, como empecé hablando en este podcast, el problema no es eso, el problema es que yo me lo creo. ¿Qué pasaría si cada vez que alguien me dice algo, yo detuviera mi mente en ese instante, volviera a escuchar lo que acabo de decir y me preguntara si eso es verdad? Y me preguntara por qué lo estoy haciendo. Indagara por ahí, ¿qué pasaría? Sería un cambio maravilloso. Cuando lo que deberíamos siempre estar haciendo es siempre ver
¿por qué le dije eso? Vamos a poner un ejemplo, porque a mí me gusta mucho platicar sobre ejemplos. Por ejemplo, una mamá que tiene un hijo desobediente, por así decirlo, o que está pasando por una etapa complicada como es la adolescencia, o es cuando ya empiezan a crecer un poco más también y que se empiezan a convertir en jóvenes, ya casi llegando a ser adultos. Son estas etapas en donde también los niños, también sucede que los niños nos dicen cosas y lo que nos digan no lo creemos, sabiendo, como si se nos olvidara que es un niño y como si se nos olvidara que a los niños, a los adolescentes y a los casi adultos no les gusta de límites, no les gustan las reglas ni les gusta el protocolo y como que se nos olvida nuestro rol, ¿no? Esta mamá, el hijo le habla mal, le dice que le hubiera gustado tener otra mamá menos estricta, menos exigente, y la mamá empieza a entrar en este drama y en este círculo creyéndose que ella es mala, creyéndose que no debería de ser estricta o creyéndose no sé qué tanta cosa. En el fondo creo que la creencia es mi hijo no me quiere, ¿no? Y se entretiene esa mamá diciéndole a su hijo y lo sienta y habla con él y le dice que que el niño le dice eso o el adolescente ella se siente muy mal y entonces que debería de dejar de decírselo. ¿Qué pasaría si en lugar de hacer todo este show, porque las pacientes me cuentan que hacen todo esto y no jala, por eso yo siempre comparto, observa qué cosas no jalan, qué cosas no funcionan y inventa o introduce o explora una nueva fórmula. Y entonces nos funciona, ya le digo, y entonces otra vez cuando yo le vuelvo a decir que no puede ir, me empieza a decir de cosas y entonces yo empiezo a llorar y otra vez se activa lo mismo. ¿Qué pasaría si antes de eso o durante el proceso en donde el hijo está diciendo que debería de tener otra mamá, tú en tu mente entiendes con mucha claridad por qué le estás poniendo límites? ¿Por qué le estás diciendo qué consecuencias hay en cualquier situación o en cualquier acción que no se siguió al pie de la letra como se había marcado en las reglas familiares o en las pautas familiares? Y si tú tienes esa claridad en tu mente y sabes por qué lo estás haciendo, que le estás enseñando sobre autocontrol, sobre paciencia, tolerancia, no sé cuál sea la materia, la asignatura que estés tratando de aplicar por ahí o enseñar. Acuérdate que siempre estamos enseñando lo que también a nosotros nos hace falta aprender. Y entonces, ¿qué sucede? Si tú tuvieras esa claridad, cuando viene el hijo y te dice eso, tus emociones no se moverían a ningún sitio. Es más, se fortalecerían más porque te darías cuenta que entonces está jalando. Porque activé algo en él que no le gusta, pero yo tengo claro que le tengo que dar por ahí porque cada vez que pasa esto vuelve a llegar tarde o me vuelve a contestar. Algo pasa ahí en esas dinámicas familiares. ¿Qué pasaría si en lugar de decirle que ya no me diga eso, no hago eso y en cambio yo me digo a mí mismo por qué lo estoy haciendo? Yo te invito a que lo hagas, ponlo en práctica y verás de lo que estoy hablando. No es lo que nos dicen, sino es que yo me lo creo. ¿Qué pasaría si no me lo creo? Yo no tendría por qué ir a decirle que lo deje de hacer. Y a lo mejor al meter esa nueva información, al meter esa nueva fórmula, eso cambia. No a lo mejor, estoy segura que eso cambia. Pero la fortaleza y la claridad en la mente es la que sostienen y que tú puedes con el enojo de tu hijo. Si tu hijo se enoja cuando tú le pones un límite, cuando le explicas de consecuencias desde una mente clara, se va a enojar, se va a disgustar, pero como tú tienes tanta claridad de por qué lo estás haciendo, no le queda de otra al hijo más que entender. Y se pueden dar luego unas charlas, una plática en donde le expliques acerca de esto, pero yo no puedo explicarle a alguien si yo no lo he entendido primero. Entonces, para que tú le puedas explicar a tu hijo, y ahorita voy a poner un ejemplo de pareja también, cuando tú le puedas explicar a tu hijo con mucha claridad por qué lo estás haciendo, para qué, pero porque tú ya le entendiste, ahí ya no te crees lo que te dicen. Y también le estás enseñando a tu hijo que él tampoco se crea lo que le dicen y que no active el ataque defensa porque no tiene sentido.
En una pareja, por ejemplo, hay veces que vienen a terapia las parejas y me cuentan que, por ejemplo, uno le dice al otro, es que cuando hablo contigo siempre son puros problemas, ¿no? Y entonces la mujer se cree que cuando habla con su pareja son puros problemas. Y yo le pregunto, ¿es verdad que son puros problemas? O sea, todo el tiempo son problemas, y aquí aplicamos en la narrativa las excepciones. Hay excepciones en donde no hay problemas, pero si tú te crees eso, activas automáticamente un mecanismo interno que no te deja ver con claridad. Si él te viene y te dices que cuando hablamos son puros problemas y tú crees esa frase, exactamente lo que se va a dar va a ser puros problemas. Pero si tú detienes tu mente y piensas, todo el tiempo son problemas, no es verdad, en todo momento, no, entonces ya no lo crees. ¿Y qué puedes empezar a hacer en lugar de decirle que ya no te diga eso, que cada que te dice eso tú te enojas, lloras, te enfadas, etcétera? Si detienes un segundo, sostienes eso y en lugar de accionar lo mismo, de creerle, preguntarás ¿cuándo no? ¿Cuándo no estamos hablando de puros problemas? ¿Cuándo platicamos bien? Y ahí tú, desde esa claridad, le dices, no es verdad, no todo el tiempo son puros problemas. Y miren, los problemas, como dicen las parejas o los papás o las personas en lo individual en terapia, los problemas siempre son situaciones y experiencias que me están invitando a meter una nueva información. Tal vez ahí esa pareja tiene que aprender a comunicarse mejor, a comunicarse de manera diferente, porque ya está lista la relación para una nueva comunicación. ¿Qué nos dice eso? Que porque hay problemas de comunicación, entonces significa que no se están comunicando. Entonces, en lugar de centrarme en querer que el otro deje de decirme eso, mejor voy al fondo y entonces voy a la causa. ¿Y cuál es la causa? La comunicación. Y entonces, en lugar de reclamarle, voy y resuelvo la causa. Recuerda que todo lo que yo comparto por aquí siempre es visto a través de lo que yo entiendo, de lo que leo, de lo que escucho, de lo que veo en terapia, y siempre es una invitación para que tú desde este espacio, a la hora de escucharlo, lo puedas poner en práctica, uses los ejemplos, invites a tu mente a hacerlo, y de verdad que cuando uno pone en práctica algo, aunque sea un input nuevo, una nueva cosita, las vidas se transforman. Porque hay que recordar que no nos podemos transformar si no hacemos algo diferente. Seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener el mismo resultado. Y entonces empezamos a creer que de eso se trata la vida, cuando no, la vida es maravillosa y aquí venimos a pasarla bien. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves.